Hola de nuevo. Vamos a hacer el primero de los vídeos de trigonometría en el que vamos a explicar las relaciones fundamentales que tenemos en un triángulo rectángulo. El primer concepto de trigonometría es razonablemente sencillo. Necesitamos tener un triángulo rectángulo, como este, y alguno de los ángulos que va a ser, por ejemplo, alfa. Entonces, vamos a definir esto como cateto adyacente. ¿Por qué? Porque es el cateto que está pegado al ángulo alfa. A este cateto le llamaremos cateto opuesto, dado que es un cateto y está opuesto al ángulo alfa. Y por último, la hipotenusa, que recordamos que es el lado opuesto al ángulo recto. Ahora, con todo esto, la trigonometría se basa esencialmente en definir una serie de razones trigonométricas que esencialmente son tres. Vamos a definir tres razones trigonométricas que son seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. El seno de alfa es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, mientras que el coseno de alfa es la relación entre el cateto adyacente, es decir, el que está pegado al ángulo alfa, y la hipotenusa. Y por último, la tangente de alfa se define como seno de alfa entre coseno de alfa. ¿Qué ocurre? Que yo puedo desarrollar esta expresión y lo que me quedaría sería cateto opuesto entre hipotenusa, que es el seno, y cateto adyacente entre hipotenusa, que es el coseno de alfa. ¿Qué pasa? Que yo esto lo puedo operar multiplicando la parte de arriba con la parte de abajo y la parte del medio con la parte del medio, es decir, numerador con denominador y denominador con numerador. ¿Qué ocurre ahora? Que tendríamos cateto opuesto por hipotenusa en la parte de arriba y cateto adyacente por la hipotenusa en la parte de abajo. Se simplificaría esta y esta y llegamos a una expresión para la tangente mucho más sencilla, que es simplemente cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, aquí tenemos las primeras expresiones que hay que saber perfectamente. Una es definición del seno, definición del coseno y definición de la tangente, bien sea como seno entre coseno, bien sea como cateto opuesto entre cateto adyacente. Primeras definiciones para un triángulo rectángulo. Un ejemplo de esto. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos el clásico triángulo rectángulo con la terna pitagórica 3 y 4. Entonces, por el teorema de Pitágoras, sabemos que h al cuadrado es igual a 3 cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, h al cuadrado es igual 3 cuadrado que son 9, 4 cuadrado que son 16, y lo que hacemos es h al cuadrado es igual a 25, de forma que h es igual a 5. Si queremos calcular las razones trigonométricas, sencillamente seno de alfa, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer este ángulo alfa, sería cateto opuesto, que es 3, partido por la hipotenusa, que hemos calculado, que es 5. Coseno de alfa, en cambio, sería cateto adyacente, que sería el 4, entre la hipotenusa, que vuelve a ser 5. Y la tangente de alfa, ¿a qué sería igual? Sería igual o bien hacer esta operación, que podría ser, aunque es mucho más sencillo en este caso, directamente acudir a esta. Cateto opuesto, que serían 3, entre el cateto adyacente, que serían 4. Y ya tendríamos ahí las razones trigonométricas, en este caso, de este ángulo alfa. ¿Qué habría ocurrido si hubiesen pedido este ángulo, por ejemplo, beta? Pues nada, la idea sería más o menos la misma, pero lo que tenemos ahora es el seno de beta es igual cateto opuesto, en este caso sería este de aquí. El opuesto de beta sería este de aquí. Y la hipotenusa seguiría siendo 5. Sin embargo, al hacer coseno de beta, sería cateto, entre los dos catetos sería este y este, el adyacente a beta, es decir, ese de ahí arriba, entre la hipotenusa, que sigue siendo 5. La tangente, por su parte, sería cateto opuesto al ángulo beta, que es este que está aquí, entre el adyacente, que sería el 3. Es decir, la tangente de beta es el opuesto de la tangente de alfa. Y seno de alfa es igual a coseno de beta, y coseno de alfa es igual al seno de beta. Con esto hacemos una primera parte que nos sirve para entender un poco qué significa todo esto de los senos, cosenos, sus definiciones básicas. Y pasamos a una segunda parte, que es un pequeño inciso para ver para qué vale todo esto. Entonces, una pequeña aproximación que quiero hacer aquí es hacer una revisión al teorema de Tales, que decía algo así, que en un triángulo, si teníamos dos triángulos semejantes, decía algo como que si este era A y este era B, y esto de aquí es, vamos a llamarle A mayúscula, desde aquí hasta aquí,
y B mayúscula desde aquí hasta aquí, el teorema de Tales lo que decía era algo así como que si yo dividía este entre este, me daba igual que dividir este entre este. Claro, ¿qué hace la trigonometría? La trigonometría lo que hace es, si yo ahora defino este ángulo como el ángulo alfa, esta división, S entre S, es cateto opuesto, cateto adyacente, es decir, esto de aquí sería la tangente de alfa. ¿Qué ocurre con el triángulo grande? El triángulo grande tendría este de aquí sería cateto opuesto y este de aquí sería cateto adyacente, es decir, B pequeña entre B grande sería otra vez la tangente de alfa. Lo que me dice la trigonometría es la relación que cumple el teorema de Tales. ¿Para qué puede valer esto? Esto nos valdrá a la hora de hacer problemas para, por ejemplo, calcular distancias inaccesibles, por ejemplo, distancia a una estrella, para calcular la altura de un árbol, sin necesidad de llegar hasta el árbol, y a partir de ahí, cuando desarrollemos ya bien estas igualdades, esto sirve para prácticamente cualquier cosa que quieres hacer con matemáticas, con física. La trigonometría está prácticamente en todas partes. Por supuesto, de igual forma, aquí podríamos haber hecho lo mismo utilizando las tangentes, es decir, esta sería la hipotenusa del triángulo pequeño y esta sería la hipotenusa del triángulo grande. Y lo mismo habría sido hacer una comparación de senos, de cosenos. La trigonometría, digamos, que mantiene la proporción entre ese triángulo y el triángulo grande. Pasamos ahora a algunas propiedades muy importantes de trigonometría. Fundamentalmente hay una, que es la que creo que es la fundamental, de hecho la vamos a llamar la relación fundamental, y esta relación simplemente se basa en el teorema de Pitágoras, nada más. Entonces, me voy a preguntar qué ocurre cuando yo hago seno de alfa, lo elevo al cuadrado, y le voy a sumar el coseno de alfa al cuadrado. ¿Para ello qué voy a hacer? Voy a cambiar aquí cada una de las dos por lo que valen en sus definiciones. Entonces tenemos seno de alfa es igual a cateto opuesto, y elevamos al cuadrado, por supuesto, partido por la hipotenusa, que al estar elevado al cuadrado, pues me quedaría h al cuadrado. Coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que está elevado al cuadrado, y esto lo divido entre la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos el mismo denominador, con lo cual yo podría hacer denominador común, y me quedaría hipotenusa al cuadrado en el denominador, mientras que el numerador es cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Cualquiera que recuerde Pitágoras, o bien que se fije en esta parte de aquí, uno sabe que cuando yo sumo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿el resultado cuál es? Al hacer cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, el resultado sería la hipotenusa al cuadrado. Ahora bien, valga lo que valga esta h, si esta h vale 7, por ejemplo, esta de aquí vale 7, 7 al cuadrado 49, 7 al cuadrado 49, 49, 49, esto va a quedar siempre 1, sea lo que sea. Y llegamos con esto a la relación fundamental. No he dicho qué ángulo es alfa, no he dicho cuánto mide cada cosa, simplemente he hecho las operaciones y veo que siempre seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre vale 1. Así que tenemos la relación fundamental, que es seno al cuadrado más coseno al cuadrado siempre es igual a 1. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso, porque suele ocurrir siempre que al hacer trigonometría no se escribe seno de alfa al cuadrado, sino que se coloca ese cuadrado en la parte de arriba. Y lo mismo con el coseno, en vez de poner seno al cuadrado, se pone ese coseno con el cuadrado ahí arriba. Entonces, vamos a intentar acostumbrarnos a que siempre que veamos este cuadrado encima del seno, significa que el seno está al cuadrado, ¿vale? Es muy importante, además, distinguir que no es lo mismo seno cuadrado de alfa que seno de alfa al cuadrado. En esta operación, primero haríamos alfa al cuadrado y luego el seno de ese número, mientras que en esta haríamos seno de alfa y lo que me quede lo elevaría al cuadrado. Bien, una vez visto esto, hay una serie de relaciones que a veces son útiles y se les suele llamar razones inversas, aunque luego realmente las razones inversas se pueden definir de dos formas diferentes, que esto ya lo comentaremos en el próximo vídeo. Las razones inversas es simplemente qué ocurre cuando yo hago la inversa del seno, la inversa del coseno o la inversa de la tangente. Entonces, se le llama cosecante de alfa a la inversa del seno de alfa, mientras que secante de alfa sería la inversa del coseno de alfa. Y falta la inversa de la tangente, que se le llama cotangente de alfa, se le llama A1 partido por tangente de alfa, que también, si se quiere, dado que la tangente es seno partido por coseno, la cotangente es coseno partido por seno. Lo mismo daría una cosa que la otra. Entonces, estas razones inversas aparecen de vez en cuando y conviene más o menos tenerlas en la cabeza. Siguiendo con algunos valores, vamos a ver una cosa que se llama circunferencia goniométrica, que pese a que el nombre es un poco raro y un poco extraño, lo único que está diciendo es que es una circunferencia que tiene de radio 1, nada más.
Entonces dibujamos la circunferencia en la que el radio, es decir, distancia que hay desde aquí hasta aquí, vale 1. ¿Para qué hago esto? Vamos a imaginar un ángulo cualquiera partiendo siempre desde aquí. Por ejemplo, este ángulo. Este va a ser el ángulo alfa. ¿Qué le ocurre a esto? Este ángulo me está definiendo un triángulo rectángulo, que es el dado por esta línea que está aquí y esta línea que está aquí. ¿Cuál es la ventaja de que el radio sea 1? En este triángulo, esta línea que está aquí sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo ahora mismo calculo el seno de este ángulo, sería esta distancia partido por 1. ¿Y eso qué me quiere indicar? Que esto directamente es el seno del ángulo. Esto que está pintado en verde sería directamente el seno del ángulo. Y esto que está pintado en azul automáticamente sería coseno del ángulo. Al dividir coseno entre 1, me queda directamente el coseno. Ahora, podemos imaginarnos a esta barra que tenemos aquí, esta línea, moviéndose alrededor del círculo, como por ejemplo se muestra en esta animación. Entonces, aquí estáis viendo cómo va dando vueltas y va cambiando el valor del seno, ¿vale? Arriba y abajo, va cambiando el valor de alfa, ¿vale? Y va cambiando el valor del coseno. Entonces, tenemos los ángulos tanto agudos, primer cuadrante, ángulos agudos, tenemos ángulos obtusos, es decir, están segundo cuadrante, ahí los tenéis, ángulos que son algo así, pero también tenemos ángulos que superan tercer cuadrante, cuarto cuadrante, y estamos viendo todas las opciones para seno de alfa y coseno de alfa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Si os fijáis en esa figura, lo que está ocurriendo es, cuando está en este cuadrante, vemos claramente que el seno es positivo, al igual que en este. El seno está apuntando hacia arriba y en este cuadrante es positivo. Recordamos además que este se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué le pasa en este caso en la zona de aquí abajo al ver esta figura al seno de alfa? Pues que el seno de alfa aquí es negativo porque apunta para abajo y en esta zona de aquí también es negativo. Es decir, el seno es positivo en primer y segundo cuadrante porque apunta para arriba y es negativo en tercer y cuarto cuadrante porque apunta para abajo. ¿Qué le ocurre al coseno? En esta zona de aquí, el coseno es positivo porque apunta hacia la derecha, al igual que en el cuarto cuadrante, mientras que en este y en este, el coseno es negativo. Además de esto, hay una cosa que yo estoy viendo en esta figura, que también es muy importante, y es que, valga lo que valga este ángulo, hay un valor máximo para el seno y un valor máximo para el coseno. Si os fijáis bien en esta figura que pone aquí, el seno nunca va a superar este punto de aquí arriba, y recordemos que esto vale 1, es decir, esto de aquí vale 1. El seno del ángulo nunca va a ser mayor que 1, pero cuando va bajando, el seno se va haciendo más pequeño, aquí lo podéis ver, hasta que llega a este punto. Cuando llega a ese punto justo, esta línea verde se hace 0 y el seno del ángulo vale 0. Al bajar hacia abajo es negativo, 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 hasta que llega abajo del todo, en cuyo caso el valor es menos 1. Recordemos que este R siempre es igual, este R vale 1, entonces aquí abajo vale menos 1. ¿Qué podemos sacar en claro de aquí? Podemos sacar en claro que el seno de alfa va a ser siempre menor o igual a 1 y siempre mayor o igual a menos 1. ¿Qué le ocurre al coseno? Exactamente lo mismo, el coseno de alfa va a estar siempre entre menos 1 y más 1. Por último, algunos valores que sean interesantes de seno y coseno. Ahora podemos ver fácilmente, otra vez fijándonos en la gráfica, cómo cuando este ángulo es 0, es decir, cuando se aplasta contra el suelo, lo que tenemos es que la línea verde es 0. ¿Qué significa eso? Pues claramente tenemos que el seno de 0 grados es 0. ¿Qué más vemos? Si seguimos avanzando, al llegar arriba del todo, el seno es su valor máximo. Y en ese punto el ángulo, ¿cuál es? Ese valor sería cuando está en perpendicular aquí abajo, es decir, este ángulo serían 90 grados. Así que el seno de 90 sería 1. ¿Qué pasa? Cuando yo sigo bajando hacia abajo, al bajar hasta los 180 grados, esta línea que ha crecido hasta aquí arriba vuelve a bajar, hasta que en este punto vuelve a desaparecer, de forma que el seno de 180 es 0 otra vez. Y si seguimos bajando, 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 cuando llegue a 270 grados, el seno sería menos 1. Al volver a empezar otra vez y hacer el seno de 360 grados, volvería a valer 0, luego 1, 0, menos 1, 0, 1, y así circularmente, siempre igual. Esta es un poco la razón de que toda esta parte de trigonometría sea muy útil cuando hacemos, por ejemplo,
ondas electromagnéticas, porque siempre van subiendo y bajando. Cuando tiramos una piedra en un río, porque hay una onda que va subiendo y bajando. Cuando, por ejemplo, hacemos rodar una bici, porque la bici va rodando siguiendo una función como esta. Casi todo lo que sea periódico, casi todo lo que se repita, de una forma o de otra, tiene dentro toda esta parte que está por aquí. ¿Qué le ocurre al coseno? Cuando yo veo la línea azul, al estar la línea azul sobre el suelo, es decir, en 0 grados, podemos incluso imaginar como si tuviésemos una luz desde arriba, una luz desde aquí arriba, y el coseno sería como la sombra de esta línea. Entonces, la sombra de esta línea en este momento llegaría hasta aquí. Algo más pequeño que 1 no llegaría hasta 1, llegaría como por aquí, pero si esta línea está tumbada en el suelo, es decir, en 0 grados, tendríamos que el coseno de 0 sería 1, es decir, toda la parte del suelo. Sin embargo, cuando yo subo a 90, si yo trato de hacer una sombra desde aquí arriba, esta sombra sería 0. Entonces, coseno de 90 sería 0. Y lo mismo ocurriría con este de aquí abajo. La sombra que proyecta esto, viéndola desde aquí, sería 0. Sin embargo, al estar en este lado, coseno de 180 grados, estaríamos para allá y ocuparía toda esta zona, que hemos dicho que mide 1, pero como está en la parte de atrás, en negativo. Y resulta además muy sencillo fijarse que esta propiedad, que es súper importante, se cumple en todos ellos. Si yo hago seno al cuadrado de 0 más coseno cuadrado de 0, tendría 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 1. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado sería 1. Y lo mismo con este, y lo mismo con este. ¿Qué me queda por hacer? Me queda por hacer algunos valores que son útiles y son muy frecuentes en trigonometría, y son los casos de 30 grados, 45 grados, 60 grados, y luego los extremos que son 0 y 90. Estos valores hay una forma muy sencilla de obtenerlos haciendo una pequeña tabla que con una pequeña estrategia sale muy rápido. Por supuesto hay demostraciones mucho más elaboradas, mucho más matemáticas, pero con esta pequeña regla uno puede recordar seno de 45 grados, seno de 60 grados, coseno de 60, tangentes también. Recordemos que la tangente es simplemente dividir este entre este. Aquí lo tenemos, tangente es dividir seno entre coseno. Entonces, hay una forma muy sencilla de hacer esto, y es la siguiente. Vamos a empezar por hacer una línea de división en todas las casillas, salvo en la tangente, que lo haremos después. El siguiente paso es, vamos a colocar una raíz en el numerador. Siguiente paso, parte de abajo, un 2. Y la única parte rara de esto es que dentro de esta raíz vamos a ir numerando, vamos a ir contando. Entonces tenemos 0, 1, y al llegar a la parte del final hacemos igual pero al revés, 0 y 4. ¿Qué me queda por hacer? Vamos a hacer algunas cuentas, ¿vale? Algunas pequeñas cuentas, como por ejemplo, raíz de 0 es 0, al dividir 0 entre 2, ¿qué me queda? Y lo mismo ocurre en este. Igualmente, al hacer la raíz de 1, tengo 1, y al dividir entre 2, un medio. El seno de 30 vale un medio. Lo mismo va a ocurrir, por supuesto, al hacer este de aquí. ¿Qué le pasa a los demás? Que son iguales. Todos los demás son iguales, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 2, raíz de 2, todo igual. Y además de eso tenemos raíz de 4, que es 2, 2 entre 2, que sería 1. Y lo mismo ocurriría en este de aquí. Ahora, ocurre una cosa muy interesante aquí, fíjate que en la raíz de 45 me queda el seno y coseno iguales. Vamos a dibujarlo. Estos serían 45 grados, y dibujamos el seno, y dibujamos el coseno. Fíjate cómo la línea verde, que es el seno, y la línea azul, que es el coseno, te quedan exactamente iguales. Además, la tangente de 45 sería dividir este entre este, que sería 1. Es decir, la tangente básica. ¿Qué significa esto? Que cada unidad que yo avanzo, subo 1. Por cada unidad que avanzo, subo 1, voy subiendo 1, siempre que avanzo una unidad. Y a partir de ahí se definirían todas las demás. Por ejemplo, tangente de 0 grados sería, ¿qué es 0? 0 grados sería ir en horizontal, y cada unidad que avanzo, no subo. Por eso la tangente en este caso es 0. ¿Qué le ocurriría a esta? Esta tangente se podría poner que no existe o que tiende a infinito. Cuando yo estoy en vertical, cada unidad que avanzo, subo tanta cantidad hacia arriba que podríamos decir que es o bien infinito o bien, más correctamente, que no existe. Y por último tenemos tangente de 30 sería dividir este entre este, se van los dos doses, hacedlo despacio si queréis, y lo que me quedaría sería 1 partido por raíz de 3, que racionalizado sería raíz de 3 partido por 3. Recordamos que racionalizar era esta historia de multiplicar y dividir por la raíz de abajo, de forma que esta por esta me queda un 3 y esta por esta me queda raíz de 3. Mucho más sencillo este caso, en el cual simplemente divido uno entre otro y lo que me quedaría sería la raíz de 3. Con esto tenemos ya
valores de los principales ángulos en el primer cuadrante, 30, 45, 60 y los valores extremos, que serían 0 y 1. Como comprobación, se podría hacer elevar este al cuadrado y este al cuadrado y sumarlos, y debería quedar 1 en todos ellos. Da igual que sea este, que sea este, que sea este o que sea este. Con esto tenemos un poco toda la primera parte de trigonometría, desde las definiciones más básicas hasta la relación fundamental, que hay que saberse de memoria perfectamente, esta va a aparecer en un montón de sitios, la relación, la utilidad que tiene el teorema de Tales, razones inversas que vamos a ver una y otra vez en trigonometría, y algunas normas importantes, como por ejemplo que seno y coseno no pueden ser mayores que 1 ni menores que menos 1, y algunos de los valores característicos de la trigonometría que van a aparecer un montón de veces en todas partes. Con esto acabamos ya el primer vídeo de trigonometría. Os recuerdo que podéis suscribiros aquí abajo al canal, podéis seguirme en el resto de redes buscando vconce y nos vemos ya en el próximo vídeo.